Teoría preliminar. ¿Qué es una ecuación diferencial? Una ecuación diferencial es aquella que contiene derivadas de una o más variables respecto a una o más variables independientes. Orden. El orden de una ecuación diferencial la define la derivada más alta contenida en ella. Grado. Es la potencia a la que está elevada la derivada más alta, siempre y cuando la ecuación diferencial esté dada en forma polinomial. Ecuaciones diferenciales. Clasificación. Tipo. Ordinarias. Son ecuaciones diferenciales que contienen derivadas de una o más variables dependientes con respecto a una sola variable independiente. Parciales. Son ecuaciones que contienen derivadas dependientes con respecto a más variables independientes. Grado. Lineal. La variable dependiente y todas sus derivadas son de primer grado. Cada coeficiente de y sus derivadas dependen solamente a la variable independiente x. Pueden ser constantes. No lineal. Las que no cumplen con las propiedades anteriores. Notación prima, notación punto, notación Leibniz, y las tres con su variable dependiente. Como podemos observar en la tabla, podemos determinar de acuerdo a sus características para su clasificación teniendo en cuenta su tipo, orden, grado y si es lineal o no. Paso 1. Derivar la función. Paso 2. Sustituir la ecuación, y de esta forma podemos comprobar si es solución. Función y la ecuación. Separamos las y en primas. Separamos las y en primas. Al final, si hay un 0 del lado izquierdo y derecho, si es solución. Solución de una ecuación diferencial. Es una función que no contiene derivadas y que satisface a dicha ecuación, es decir, al sustituir la función y sus derivadas en la ecuación diferencial resulta una identidad. Solución general de una ecuación diferencial. Es la función que satisface a la función y que contiene una o más constantes arbitrarias, obtenidas de las sucesivas integraciones. Solución particular de una ecuación diferencial. Es la función que satisface la ecuación y cuyos constantes arbitrarias toman valor específico. Buenos días, compañeros. A mí me tocó explicarle dos temas. El primero será teorema de existencia y unicidad, y después le explicaré la ecuación lineal. El teorema de existencia y unicidad nos dice que es una extensión del problema con valor inicial. Este teorema afirma que existe una solución para los prerequisitos iniciales provistos de la ecuación diferencial, y la solución obtenida es de hecho una solución única. Bueno, aquí tenemos nuestro problema: calcular la solución general de la ecuación diferencial. Tenemos que y' menos 4x por y es igual a x a la quinta por e a la x. Encontramos el factor integrante por la fórmula que nos dice que e a la integral de p de x, en este caso p de x sería menos 4x por y. Bueno, al sacar el menos 4 como es constante, obtenemos menos 4, y la integral de dx sobre x es logaritmo de x. Bueno, al sustituir tenemos al final que e al logaritmo natural de x menos 4, pero la e de Euler se elimina con el logaritmo natural y solo nos queda x a la menos 4. Encontramos la familia de soluciones del sistema homogéneo asociado. Esto es mediante la fórmula
de YC es igual a C por E a la integral de P de X negativa, de donde obtenemos el mismo resultado, solo que con la letra C y de forma positiva, porque el menos 4 de P de X es negativo y menos por menos pues es más. Encontramos una solución a partir del sistema lineal no homogéneo, de donde YP es igual a 1 sobre la integral sobre E a la integral de P de X por la integral de E a la integral de P de X por F de X, que al despejar todo esto y al resolverlo obtenemos que YP es igual a 4X por la integral de E a la X. Después integramos por partes. La fórmula ya se la sabe, en donde doy los valores de U es igual a X, de U es igual a dx, de B es igual a E a la X y por lo tanto B es igual a E a la X, en donde YP será igual por lo tanto a X a la cuarta, que multiplica a X por E a la X menos la integral de E a la X de X, y como la integral de E a la X pues es E a la X, solo se deja el negativo, por lo tanto el X cuarto solo estará multiplicando a E a la X, así que por lo tanto su solución es YP igual a X quinta E a la X menos X cuarta E a la X. Bueno, ahora les explicaré la ecuación lineal, tomaré una de primer orden. Esta es una de las ecuaciones diferenciales de mayor importancia, pues muchas de las aplicaciones que trataremos se moldean por medio de una ecuación de este tipo. Tenemos la ecuación diferencial x cuadrada por y de x, que será en este caso m, más y cuadrada más x px de y igual a 0, que en este caso será para nosotros n, en donde tenemos que encontrar la función a forma de que la ecuación diferencial sea exacta. Derivamos m con respecto a y, que nos queda solo x, y derivamos n con respecto a x, donde nos queda 2x px más x cuadrada p' de x. De aquí obtenemos la ecuación diferencial lineal en p y x, que es x cuadrada, ya al igualarlas, ¿verdad? X cuadrada igual a 2x p de x más x cuadrada p' de x. Esto se divide entre x cuadrada y nos queda p' de x más 2 sobre x p de x igual a 1, cuya solución es p de x igual a x sobre 3 más c sobre x cuadrada. Esto nos salió ya al despejar, de donde tomaremos eso como c igual a 0 y obtenemos que por lo tanto p de x es igual a x sobre 3. Bueno compañeros, soy Reynold Gámez de la clase de ecuaciones diferenciales de 9 a 10 del Instituto Tecnológico de Ciudad Madero. Ecuaciones diferenciales por variables separadas. Una ecuación diferencial de variables separadas tiene la forma f de x más g de h es igual a 0, donde cada diferencial tiene como coeficiente una función de la misma variable o una constante. Entonces existe una solución directa. Para resolver este tipo de ecuaciones utilizamos el método de solución directa. Vamos a resolver un ejemplo.
sería y prima, entonces x es igual a 0. Lo primero que vamos a hacer es cambiar a y prima. Aquí está donde cambiamos a y prima. Lo siguiente es separar las x de las y. Después vamos a integrar. Al resultado de integrar, esta es nuestra solución, pero queremos encontrar contextualmente, entonces seguimos haciendo operaciones, multiplicaremos el 2 por esto, ahora eliminaremos el cuadrado, al eliminar este cuadrado, el otro lado se vuelve raíz y este sería el valor de y. Ecuaciones diferenciales exactas. La igualdad m de x y de x más n de x y de y igual a 0 es una ecuación diferencial exacta solo si el lado izquierdo de la ecuación es su diferencial total. Esto significa que si obtienes el diferencial de m respecto a y el diferencial de n respecto a x y ambos son iguales, es una ecuación diferencial exacta. Tenemos la ecuación 2x menos 5y más 2 de x más 1 menos 6y menos 5x de y igual a 0. Sacamos la diferencial de m respecto a y, que es menos 5, y la diferencial de n respecto a x, que es menos 5, es una ecuación diferencial exacta. Tomamos m e integramos 2x menos 5y más 2 de x igual a 2 integral de x menos 5y integral de x más 2 integral de x, que es igual a x cuadrada menos 5xy más 2x más g de y. Sacamos la diferencial respecto a y de x cuadrada menos 5xy más 2x más g de y nos queda menos 5x más g' de y. E igualamos a n, es 1 menos 6y menos 5x. Eliminamos e integramos de y igual a de y menos 6y de y, nos da g de y es igual a y menos 3y cuadrada más c. La solución
es x cuadrada menos 5xy más 2x más y menos 3y cuadrada igual a c. Ecuaciones diferenciales con factor integrante. Una ecuación diferencial que no es exacta puede convertirse en exacta mediante un factor apropiado. Si tenemos la ecuación y más x más 2, dx más dy igual a 0, sacamos la diferencial de m respecto a y, que es 1, y la diferencial de n respecto a x, que es 0. No es una ecuación diferencial exacta. Para sacar el factor de integración, tenemos f de x igual a e a la integral de p de x, donde p de x es igual a my menos nx sobre n. Sustituimos y nos queda 1 menos 0 sobre 1, que es igual a 1. Sustituimos en f de x, que es e integral de dx, y nos da como resultado e a la x, es el factor de integración. Lo multiplicamos por toda la ecuación, que es y más x más 2 de x más de y igual a 0. Y nos queda y x más x por a la x más 2x de x más x de y igual a 0. Sacamos diferencial de m respecto a y, nos queda ex, y la diferencial de n respecto a x, nos queda ex, si es una ecuación exacta. Tomamos n e integramos ex de y igual a ex integral de dy, nos da como resultado y x más g de x. Sacamos la diferencial respecto a x, g de x, que nos queda y x más g' de x, e igualamos a m, que es y x más x más 2x. Eliminamos e integramos. Que es nos da x por e a la x más ex más c. La solución es y x más x más x igual a c.
Hey, ¿qué tal? Muy buen día tengan todos ustedes que ven este video. Hoy les hablaré acerca de la ecuación diferencial de Bernoulli. Bueno, primero que nada tenemos que saber reconocer este tipo de ecuaciones. Como por ejemplo, aquí tenemos que el diferencial de y con respecto a dx es este, más el factor px, y por y es este. Ok, aquí viene lo importante. Aquí vamos a poder diferenciar si es lineal o si es de Bernoulli. La vamos a diferenciar porque va a haber una función x multiplicando una función y. Y la potencia n tiene que ser diferente de 0 y 1. Ya que mientras la potencia sea 1 o 0, la ecuación será lineal normal. Pero si es mayor que 1, como por ejemplo, como en este caso vale 2, consideraremos la ecuación diferencial de Bernoulli. Para obtenerla necesitamos hacer una sustitución que es y igual a u a la 1 menos n. Y como en este caso n vale 2, sería 1 menos 2 igual a menos 1. Entonces quedaría y igual a u a la menos 1. Después, el diferencial de y con respecto a x, si yo derivo esto, quedaría como de y sobre dx igual a menos u a la menos 2 de u sobre dx. Y de esta manera quedaría la sustitución que vamos a emplear utilizando la ecuación de Bernoulli. Entonces, vamos a hacerlo. Hay que empezar a sustituir. Diferencial de y entre dx es todo esto. Es todo esto. Por lo tanto, esta derivada se hizo conforme menos 1 por u queda menos u. Y la fórmula dice que se le resta menos 1. Entonces menos 1 menos 1 queda menos 2. Así que, entonces ya poniendo la fórmula, bueno, no fórmula, sino que ya sustituyendo todo muy bien, pues quedaría menos x u a la menos 2 de y sobre dx más 1 a la menos 1 porque y vale u a la menos 1 igual a x cuadrada u cuadrado. No, u a la menos 2. ¿Por qué a la menos 2? Porque y está al cuadrado. Bueno, ya que hicimos la sustitución, hay que emplear el método tomando como si fuera una ecuación lineal que se puede ir separando. Lo primero que hay que hacer es dejar el diferencial de u y entre el diferencial de x, para lo cual vamos a dividir todos los términos entre menos xu a la menos 2. Ok, aquí estos se eliminarían y me quedaría de u sobre dx menos 1 sobre x. Aquí es más por menos, menos. Y 1 sobre x quedó, porque aquí es un imaginario, y sobre x. Entonces, 1 a la menos 1, u a la menos 1 entre u a la menos 2 nos daría u y menos x. ¿Por qué menos x? Porque aquí se dividen estos y estos se cancelan. Ahora hay que tomar el factor integrante, que como ya había mencionado el profesor Franklin, el mejor,
nos había mencionado que este era el factor integrante. En este caso, P de X es 1 entre X. Así que lo sustituimos sobre X de X. Y le sacamos la integral. La integral de 1 sobre X es logaritmo natural de X. Y aquí se cancelan y nos queda la X sola. Entonces el factor integrante sería solamente X. Aquí solamente lo multiplicamos por la X. Después utilizamos este menos, lo ponemos acá y vamos a cambiar toda la operación para que aplicamos la regla de la potencia a la menos 1. Por lo tanto, aquí lo metemos a la menos 1 y esto también quedaría a la menos 1. Y x a la menos 1 es igual a 1 sobre x. Entonces multiplicaríamos todo sobre 1 sobre x. Entonces ya nos quedaría 1 sobre x de u sobre dx. Hola, hoy les hablaré sobre la aplicación de las ecuaciones diferenciales para determinar la edad de un fósil. La geocronología es una forma de datación
que precisa la edad de las rocas. El carbono 14 es una forma radioactiva inestable del elemento carbono que se encuentra en toda materia viva. Un organismo vivo absorbe y expulsa carbono durante su vida, y una pequeña parte es el carbono 14. Cuando este organismo muere, el carbono 14 presente permanece tal y como es. Esta cantidad se puede detectar relativamente, como por ejemplo, un pedazo de madera o un hueso tiene una unidad pequeña de carbono 14. La cantidad de carbono disminuye desde la muerte del animal hasta que pasan miles de años, para que la mitad de la cantidad presente en el momento de la muerte de un ser vivo se desintegre. Por lo tanto, midiendo la cantidad desintegrada, se obtiene una indicación sobre la época en la que vivía este organismo. Como las rocas no han tenido vida, estas no contienen carbono 14. Sin embargo, podemos relacionar la edad del fósil a la edad de la roca. Ahora haremos un ejercicio sobre cómo calcular la edad de un fósil por medio de las ecuaciones diferenciales. El método que aplicaremos sería el de separación de variables. Ok, el ejercicio dice que un fósil contiene 25% de la cantidad original de carbono 14. Determina la edad del fósil. Aquí, esto significa que son los átomos del elemento radioactivo. El tiempo cero significa que es el carbono 14 y que tenía el 100% pero luego fue decayendo. Aquí el carbono 14 dice que aproximadamente tiene 5600 años. Ok, con base en la teoría que se vio en el video, podemos decir que en el tiempo cero la cantidad del carbono 14 fue del 100%, pero luego comienza a decaer. Y para resolver esto se aplica la ley física del decaimiento, teniendo en cuenta que la vida media del carbono 14 es de 5600 años, aproximadamente. Por lo que se establece la ecuación diferencial de decaimiento radiactiva, la cual dice que la velocidad de desintegración será la diferencia de A con respecto del tiempo. O sea, vendría siendo esta. Para aplicar el método, lo que haremos será la separación de variables. Aquí despejamos la ecuación anterior y queda de A entre A igual a lambda 1 de t. Después aplicamos integrales. Entonces quedaría integral de 1 sobre A por dA igual a integral lambda 1 dt. Entonces, como lambda 1 es una constante, se convierte en logaritmo natural de A igual a lambda 1 más c. Y aplicando el exponencial sería e a la logaritmo natural de A igual a e lambda 1 más e a la c. Y después, dejamos otra vez, sería A igual a C por E, lambda 1 por T. Y esta es la ecuación que usaremos para datar la edad del fósil. Hacia la ecuación obtenida por separación de variables, vamos a aplicarlo ahora a nuestro problema. Donde sustituimos A por el tiempo, que vamos a calcular por AC. Donde A0 es el número de átomos de un elemento radioactivo. Lo que vamos a hacer es calcular el valor del lambda, donde vamos a trabajar con esta parte. A, O, E, la lambda 1 por T. Ok, sabemos que el tiempo de vida del C14 es de 5600 años, que va a ser sustituido en T, pero como es la vida media del carbono 14, va a ser la vida media de A0.
aquí está la vida media de A0. Entonces, al sustituir, quedaría A0 lambda. Aquí ya sustituimos el tiempo, que son 5600 años, igual a edad media de A0. Ahora despejamos para poder obtener lambda 1, por lo cual aplicaremos logaritmos. Aquí estos se cancelan, A0 y A0 se cancelan, entonces quedaría a la lambda 1 por 5600 igual a 1 medio. Entonces ya quedaría aquí, como queremos sacar el valor de lambda, despejamos y queda 1, lambda 1 igual a logaritmo natural medio entre 5600. Entonces ya haciendo la operación, lambda 1 vale ser menos 0.00121. Ya encontramos el valor de la constante. Y con esto vamos a buscar el tiempo de vida que tiene el fósil. Entonces sustituimos lambda en la fórmula, bueno, en la ecuación. Aquí ya ponemos menos 0.000121 por t igual a 1 medio de a. Tomando en cuenta que esto se utilizó para la vida media del carbono, el problema dice que se encontró 25% de carbono. Entonces, esto sería igual a 0 por E a la menos 0.00121 T igual a 25 de AO. Y despejamos T aplicando logaritmos. Y queda 0.00021 por T igual al logaritmo natural de 25. Ya haciendo esta operación sería 11.460. Ya sería el tiempo que tiene el fósil. Por su atención, muchas gracias. Nos vemos hasta la próxima.